ayudar. Vamos a compartir, me avisan si se ve, si va pasando. Exposición teológica, capítulo 3 y capítulo 4. ¿Se ve? ¿Me confirman? Sí, se ve, pastor. Ya. Hemos visto acerca del capítulo 3 la justificación por la fe. ¿Ya? La justificación por la fe. Y aquí fue muy duro Pablo, muy duro Pablo con los hermanos de Galacia, porque los trata de insensatos, los trata de necios, los trata de que comenzaron bien, pero están terminando mal, porque están volviendo a la ley. Y Pablo les recuerda el ejemplo de Abraham. Abraham es antes de la ley. Esto no se tienen que olvidar porque es fundamental en nuestra vida como cristianos. ¿Ya? Viene Abraham, luego viene la ley, después viene Moisés con la ley, muchísimos años después, porque en la esclavitud se dice que estuvieron 450 años, entre 430 y 450 años. Entonces, mucho más antes ya vino Abraham, ya estaba Abraham. Pero él, ¿qué hizo cuando Dios le habló? Creyó. ¿Qué hizo cuando Dios le dijo que de él va a salir descendencia? Creyó, aún estando él en la edad en que no podía, ni su esposa por la edad podía concebir. Pero ¿qué hicieron? Creyeron. Y ese es el ejemplo que les da Pablo a los Gálatas. Abraham es antes de la ley. ¿Sí? Y él es un ejemplo muy claro para nosotros hoy en día. Luego vimos del 15 al 29 la función de la ley. La ley cuando vino no abrogó el pacto de Dios con Abraham, porque ese pacto no estaba fundamentada en la ley, estaba fundamentada en la fe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, y hoy en día nosotros como gentiles o como iglesia, tenemos fe en Dios, nos hacemos de esas promesas que Dios dio a Abraham, nos hacemos parte, ¿sí? Nosotros nos abrazamos a esas promesas, no por las obras de la ley, recuerden, no por las obras de la ley, sino por la fe, porque al nosotros tener fe, venimos a ser descendientes ¿de quién? De Abraham, porque él creyó, fuera de la ley, lejos de la ley. Entonces la función de la ley es esa, no abrogar, no abrogar, ¿no? El pacto de Dios con Abraham y luego también que nosotros somos descendientes de Abraham por causa de nuestra fe. Ahora, capítulo 4, entramos a lo que es ahora, del 1 al 11, capítulo 4 del 1 al 11, vayan abriendo sus Biblias. Yo voy a empezar leyendo, luego me van a ayudar, ¿ya? Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo en estos versículos le está hablando a los Gálatas acerca de que somos
hijos. Somos hijos, no somos esclavos. Mire, mire la condición teológica a la cual nos está elevando la escritura. Somos exaltados. La esclavitud es un siervo, ¿no? ¿De siervos a qué? A hijos. De siervos a hijos. Entonces, bajo qué premisa? Bajo la adopción. Somos adoptados hijos de Dios porque Cristo Jesús, ¿qué hizo? Nos redimió en la cruz del Calvario. Y esto es punto fundamental, decíamos, ¿por qué está junto Gálatas y Romanos? Porque se mueven bajo esta premisa, la salvación, la justificación por la fe. Es un tema fundamental, importante en este libro. Por eso la tarea fue que busquen ustedes dos temas importantes en el libro de Romanos. Y ustedes podían haber escrito ahí la justificación y la ley. Y listo, listo era la tarea, ¿no? O la obra de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en los dos libros, este hecho teológico de la justificación, de la salvación, es tema importante, ¿ya? Entonces, somos exaltados de esclavos a hijos, adoptados. Ahora, hay mucha gente, les dije yo alguna vez, de que no ve la adopción como algo bueno, porque a veces los abuelos dicen, no, no es mi hijo, no, no es tu hijo, no es sangre de mi sangre, no corre el apellido por él. ¿Y saben qué es lo peor que lo he escuchado de cristianos? ¿Qué somos pues nosotros de Dios? ¿Qué somos de Dios? Hijos. Pero hemos sido hijos por medio de qué? ¿Qué nos dice aquí la Biblia? ¿Por medio de qué? ¿Qué hecho legal sucede? ¿Mm? ¿Qué hecho legal sucede aquí? La adopción. La adopción es algo que no lo entiende la gente hoy en día. Ni los cristianos lo entendemos. Ese hecho, Dios decide en Cristo hacernos sus hijos. Y esto representa que al hacernos sus hijos, ¿qué tenemos? Derecho. Somos igual a Jesús. Jesús hombre, el Jesús histórico es hijo. ¿Nosotros qué somos? Hijos. Él es heredero de todo. ¿Nosotros qué somos con Jesús? Lo que se llama comúnmente también coherederos. ¿Mm? Algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes son padres, ¿no? El mayor, el segundo, el tercer hijo, el cuarto hijo, ¿comparte o no comparte la herencia con los demás? ¿O solo al mayor se le da? ¿Cómo es? Se comparte, pastor. Es para los dos, ¿no? O para los tres. Exactamente. Dios, al hacernos sus hijos, ¿qué hace con la herencia de Jesús? ¿Con quién la comparte? ¿Quiénes la heredan? Nosotros. Pero por el hecho de la adopción, ojo, adopción, no se olvide esto es un tema fundamental que necesitamos enseñarlos en nuestras iglesias. ¿Mm? Necesitamos enseñarlos en nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué retroceder a la esclavitud? ¿O por qué retroceder a la ley? ¿Mm? Si Cristo dice ahí, vino en cumplimiento del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que nos redimiésemos. Entonces, ¿por qué vamos a volver a la esclavitud? ¿Por qué vamos a volver en el tiempo en la que nadie era salvo por medio de la ley? Nadie era salvo por medio de la ley.
porque nadie era cumplidor de toda la ley. Y al transgredir un mandamiento, me hacía culpable de toda la ley, porque van unidos, van juntos. Entonces, ¿por qué retroceder a la esclavitud? Del 12 al 20, ¿alguien lo puede leer? Versículos 12 al 20. Amén, pastor. 12 al 20, del mismo 4, ¿verdad? Sí, sí. Seguimos ahí, del 12 al Hermanos, 20. les ruego, sean como yo, porque yo no me he vuelto como ustedes. No es que me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el Evangelio, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que haberles sido posible hasta que habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? ¿Hasta qué versículo, Hasta pastor? el 20. Hasta el 20. Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros para que luego ustedes se interesen por ellos. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones y que sea siempre y que sea así siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes. Amén. Mire qué situación la de Pablo, ¿no? Primero, les recuerda a los Gálatas cómo él llegó a ese lugar. ¿Por qué llegó? Por causa de su enfermedad. ¿Cómo lo recibieron los Gálatas? Bien, de buena manera. No tuvieron ningún recelo del mensaje de Pablo, de lo que él les decía, de lo que él les enseñaba. Nada, nada. Ahora dice que incluso los Gálatas, por el dolor de Pablo, por la enfermedad, dice que aún querían sacar sus ojos y dárselo a él. Ya hemos dicho, ¿no? Cuando estudiamos Corintios, eh, que una de las cosas de Pablo, una de las situaciones en la que la mayoría concuerda los teólogos, es que tenía una enfermedad, ese aguijón en la carne, que posiblemente era un problema de vista. Entonces ese problema de vista le causaba dolor a él y por eso la gente muchas veces se salía corriendo o tenía miedo o no estaba en esas situaciones de dolor de parte de él porque era muy fuerte. Entonces me imagino gritos, tirarse al suelo por esa situación de Pablo. Entonces cuando él va a Galacia, los Gálatas lo reciben bien y se duelen con Pablo. Ahora, la segunda situación aquí, al llegar Pablo a Galacia a predicar el Evangelio, ¿quiénes se enteran? Los judaizantes, ¿no? Los judaizantes. Pero los judaizantes se enteran y tienen celo, como dice Pablo, tienen celo por vosotros, dice el versículo 17, pero no para bien, no para bien, porque no es que quieran enseñarles a que continúen en la fe, sino que esa enseñanza de los judaizantes a los gálatas es para su mal, porque los quiere hacer volver a lo que leímos hace rato, a la esclavitud de la ley, a la esclavitud al pecado. Entonces, eh, la situación que está viviendo Pablo con estos judaizantes es muy terrible. Porque hay una lucha entre las maneras de enseñar y de ver la salvación en ambos. Ahora, dice aquí el versículo 19, hijitos míos.
por quienes vuelvo a qué? A sufrir dolores de parto. ¿Cómo es un dolor de parto? ¿Es sencillo? ¿Es, Manaítma, a ver, qué mujer? Terriblemente doloroso. Terriblemente doloroso, ¿no? Es, es algo, uno cuando va ahí a la maternidad y están por dar a luz, escuchan los gritos y uno que está escuchando se le eriza, no queda mal, pues, ¿no? Por eso es que los papás cuando están, a veces se salen los padres de ahí de la sala de parto, ¿no? Porque es fuerte. Entonces, imagínense eso, esa situación que Pablo la está sufriendo. Pablo está sufriendo el que los Gálatas hayan comenzado creyendo, teniendo fe, pero ahora ¿cómo están? Volviéndose a la ley, escuchando a los judaizantes, escuchando a esos que vienen, pero no vienen para bien, vienen para mal, vienen para mal. Entonces, eh, anoche hablábamos acerca de las enseñanzas, ¿no? Pablo le decía, si viene otro y le enseña un evangelio distinto, sea que, ¿cómo tiene que ser? Y es una palabra fuerte. ¿Cómo es anatema? ¿Qué significa anatema? Mal, maldito. Maldito. Ahora, maldito los que escuchan, hablábamos anoche, pero también los que los escuchan. Porque Pablo les está, no solamente no los ataca a los otros, le está atacando a los Gálatas le está diciendo, ustedes son insensatos, ustedes son brutos, ustedes son estas cosas, ustedes son también malditos, porque lo están escuchando, necios, rebeldes, contumaces. Fuerte la situación de Pablo a ellos, no a los que vienen, sino porque ellos reciben la escritura, recibieron la enseñanza de Pablo, pero la están dejando. ¿Sí? La están dejando. Sigamos, 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí. Mire, Agar es el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junta con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué representa la alegoría de Sara y Agar en esta situación? Representa, por un lado, Sara, la gracia, y Agar, la ley. Ojo, anótelo, ¿eh? Puede ser pregunta de examen. ¿Qué representa la alegoría de Sara y Agar? Sara, la gracia, y Agar, la ley. ¿Mm? Agar, la ley, y Sara, la gracia. Entonces hay un contraste entre las dos. No habla de dos pactos, uno de la terrenal y el otro que viene
que viene del cielo. Pero nosotros somos hijos de ¿qué? ¿De la terrenal o de la del cielo? Hijos de la promesa que fue dado a Abraham, pero en su carne y en su sangre, porque a él se le prometió descendencia, pero con Sara, no externamente, no con terceros, sino de él con su mujer. Por eso es que la escritura nos dice aquí, de manera que ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Sí? De la libre. Ahora mire aquí. Agar representa la ley, hijos de la ley. Sara, la gracia o hijos de la fe. ¿Qué representaba hijos de la ley? El viejo pacto. Hijos de la fe, el nuevo pacto. El pacto antiguo, en Agar, el monte Sinaí. El nuevo pacto, monte Calvario, Cristo Jesús. La esclavitud, sus hijos eran esclavos que cumplían los ritos de la ley mosaica. Sara, libertad, porque Cristo le dio la libertad con su muerte en la cruz. En Agar, la Jerusalén actual. En Sara, la Jerusalén celestial. En Agar, esclava. En Sara, libre. En Agar, según la carne. En Sara, según la promesa divina. Lo que decíamos, ¿no? La promesa divina. En Agar, hijos para esclavitud. En Sara, hijos para la libertad. Recordemos que por más que sea hijo, haya nacido en la casa, si era de esclavo o de esclava, ¿cómo era el hijo? Esclavo también. En Agar, impotentes para cambiar su posición. En Sara, dignidad de hijos con posición preferencial. En Agar, obras, y en Sara, fe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta alegoría? ¿Alguna duda, alguna pregunta de la alegoría? ¿Qué era Agar? ¿Qué representa Agar? Se presenta la ley, La ley. Muy bien. ¿Qué representa Sara? la gracia. La gracia. Hijo de la fe, Pastor, hijo de la... Ajá. cuando acá está hablando de la Jerusalén celestial, es diferente a simplemente decirlo Jerusalén, ya que se Sí. refiere simplemente al pueblo o a Ya. quiénes se está refiriendo, pastor. Ujú. Cuando se dice Jerusalén, se habla al lugar geográfico donde está. ¿Dónde está? En Medio Oriente. Cuando hablamos de Jerusalén celestial, hablamos de los reconciliados, regenerados, adoptados, justificados en Cristo Jesús. Esa es la Jerusalén celestial. ¿Sí? Hablamos de ciudadanía celestial también, ¿no? Porque viene ¿de dónde? De arriba, del cielo, de Dios nuestro Padre. ¿Ya? Entonces Jerusalén es la Jerusalén acá, que está en Medio Oriente, pero la Jerusalén celestial es de aquellos que han creído en Cristo Jesús y son salvos por medio de la justificación, la fe, nuestra generación, regeneración, nuestra santificación. Entonces, somos de la Jerusalén celestial. Por eso yo les decía en las anteriores clases, nosotros no venimos a ocupar ningún lugar en Jerusalén. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos como llaman ahora, Dios desechó a Jerusalén, a Israel, y nosotros somos la iglesia, el segundo Israel. ¿De dónde? No, no, nada que ver, nada que ver. La Biblia nunca habló nada de eso. Hemos visto también de que Dios no va a desechar a Israel. Hay una esperanza de restauración para ellos.
Entonces, cuando hablamos de lo que pregunta la hermana, es de que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, pertenecemos a la Jerusalén celestial. ¿Sí? ¿Está claro, hermana? Sí, pastor, está claro. Con referente, pastor, al versículo 27, donde dice, alégrate mujer estéril, tú que no tienes hijos, ¿cómo lo podríamos interpretar este versículo, pastor? Ajá, Ya ¿qué? que también dice, ¿no ve que herencia de Jehová son los hijos? ¿No nos dice Ajá. en Salmos? Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo esto, pastor? Que, miren, el contexto es que nos está hablando de quién, de Sara y de Agar. Sara, ¿cómo era Sara? ¿Tuvo hijos o no tuvo hijos? ¿Podía tener o no podía tener? No podía. No podía. Entonces, ¿qué era ella? ¿Qué se le consideraba hasta ese ¿En tiempo? serio? Estéril. ¿Mm? Entonces, ah, pero luego tuvo, pero recordemos que tuvo solo un hijo. Y luego nosotros, ¿qué venimos a hacer de Abraham y de Sara? ¿Qué dice la escritura que somos? Somos hijos de Abraham o descendientes de Abraham, no por la sangre, ojo, sino porque somos descendientes de Abraham. Por la, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene usted? Fe, ¿sí? Fe. Entonces ahí ese cántico que está ahí es porque hay una situación de Sara que era estéril, pero que aún teniendo un hijo, fue como fue en su momento, en su tiempo, avergonzada, lastimada, incluso qué hizo Agar con Sara, ¿qué hacía? Le miraba feo, dice, no, ya no le obedecía, ¿qué más situaciones habrá pasado? Pero, ¿por qué? Por la vergüenza de su esterilidad. Porque era, recordemos, ¿no? Israel y todas las culturas del Medio Oriente viven en una cultura de honor y de vergüenza. Entonces, no tener hijos una mujer, ¿qué representaba? Vergüenza. Pero más que vergüenza, era una maldición. Mire qué fuerte, ¿eh? Era una maldición no poder tener hijos. Entonces, ese cántico se entiende de esa manera, ¿no? La situación de Sara, pero también ella llega a tener muchos hijos, por eso dice, ¿no? Que se alegre por la fe. Venimos nosotros a ser descendientes de Abraham y de Sara por causa de nuestra fe, ¿sí? 5 del 1 al 15. ¿De qué vamos a hablar acá? La libertad cristiana. ¿Alguien lo puede leer? Rapidito, 5 del 1 al 15. 5, 1 al 15. Ven, yo lo voy a leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión,
¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Amén. Mire qué situación, ¿no? Pablo exhorta a los cristianos en Gálatas a que estén firmes en qué, versículo 1, en la libertad. Pero esta libertad, ¿en qué está fundamentada? ¿En qué está? En que no tengo que volver a la esclavitud. ¿A qué esclavitud? A la ley. Punto número 1, ¿no? No volver a la ley. ¿Ya? No volver a la ley, le está diciendo Pablo a los Gálatas. Y este volver a la ley mucho dependía de la circuncisión, ¿ya? De la circuncisión. Por eso Pablo habla en otras partes acerca de la circuncisión del corazón, no la del cuerpo. Entonces, la libertad cristiana tiene que estar en esa situación de permanecer firme en eso. Y esto es nuestra fe. Versículo 2. ¿Cuál es la situación aquí? Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. ¿Quién? Cristo. Es decir, que si ellos vuelven a la ley, ¿a quién pierden? ¿O qué pierden? ¿A quién pierden? Libertad. Pierden la libertad. Pierden a Cristo, ojo. Porque ¿quién nos dio la libertad? Cristo Jesús. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes vuelven a circuncidarse, a la ley, a esas cosas, están perdiendo a Cristo. Mire, lo están haciendo a un lado, están dejando a un lado a Cristo y les advierte de esa situación. Están rechazando su obra. Punto número 3 y el 4. ¿De dónde caen? ¿De dónde caen? De la, versículo 4, de la gracia habéis caído. Ahora, si caemos de la gracia, ¿qué perdemos entonces? ¿Qué perdemos? Nada. ¿Cuál? Nuestra libertad, ¿no? Pero también, ¿qué situación nos da la gracia? ¿Qué nos da la gracia? ¿Qué obtenemos por la gracia? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tenemos todos que hemos querido en Cristo Jesús? Salvación. Salvación. La Exactamente. salvación. La salvación. Entonces, al caer de aquí dice, ¿no? Ustedes al volver a la ley, al rechazar a Jesús, caen de la gracia. Se caen de la gracia. Y al caer de la gracia, ¿qué pierdo? La salvación. Por eso es que hay que entender bien estos principios, estos puntos que Pablo está hablando aquí. ¿Ya? En cuanto a la situación de nosotros estar por eso es que hablamos de aferrarnos a Cristo, de la libertad cristiana, estar firmes ahí, ¿no? Estar firmes ahí. Cuando uno está firme no se mueve. Eso enseñan en el cuartel, ¿no? Venga una mosca, si usted está firme no tiene que moverse. Aunque te estés picando aquí, nada de moverse, está firme. Esa es la situación. Venga lo que venga, tenemos nosotros que agarrarnos a Cristo y estar en la fe. Porque si no, como dice el versículo 4, caemos de la gracia. Versículos 5 y 6, punto número 4, ¿no? 5 y 6. Qué lindo es leer esto. Mire, dice, pues nosotros por el Espíritu
aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, mire, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por, por amor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? La justificación es ¿por qué? Es por la fe. La justificación es por la fe, sino la fe que obra por el amor. Mire, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale. No sirve, no vale. Sino nuestra fe en Cristo Jesús. Ya del 7 al 9, Pablo advierte de los peligros de la herejía de los Gálatas. Mire, la herejía de los Gálatas. Qué terrible acá. Porque ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Les está exhortando Pablo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién los llamó? Cristo Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Quiénes están viniendo con sus herejías? Los judaizantes. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiere que sea. Mire, hay que tener cuidado del peligro de volver nuevamente a la situación de la ley por causa de los otros, dice, mire, de la levadura, ¿no? Que leuda toda la masa. Los otros externamente vienen, y hemos hablado de maestros, profetas, falsos, apóstoles y profetas, y en este tiempo mucho más, con todo los milagros y las muestras que pueden hacer, si no está encuadrado dentro del evangelio. Recordemos, Pablo decía, si viene un ángel, y un ángel, ¿qué puede hacer? Milagros. Un ángel, ¿qué puede hacer? Señales. Un ángel, ¿qué puede hacer? Sanidades. ¿Mm? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pablo advierte con eso. Y el punto número último, versículo 13, enfatiza que esta libertad no quiere decir ¿qué cosa? Libertinaje. Mire, libertinaje. Tampoco hay que tener cuidado, ¿no? Tampoco es que viva la vida, digamos, ¿no? Como dice la canción, la vida es el carnaval, hagamos lo que hagamos, total, tengo fe y siempre tengo fe. No, la fe que hace la fe, que obedece, la fe que está bajo Cristo, la fe que practica obra, la fe que tiene amor, la fe que sirve. Ojo, no es que tenemos esta libertad y que no importa la circuncisión o no importa la ley y hago lo que quiera. No, Pablo dice aquí, no caemos en libertinaje. ¿Mm? No caemos en libertinaje. No es que sigo fornicando, sigo adulterando. Ah, ¿qué me importa lo que me digan? No, no, vos me estás viniendo a decir, me voy a otra iglesia. ¿Y por qué? Porque yo sigo igual creyendo en Cristo, aunque esté en fornicación. Cuidado, no es libertinaje la libertad. No, igual yo hago cosas por acá, yo le doy a la iglesia, yo le doy esto. No es libertinaje. Es libertad para servirnos unos a otros. ¿En qué? Como dice Corintios. ¿Qué decía Corintios? Si no tengo, si hago muchas cosas, si regalo, si doy, si me entrego y no tengo, ¿qué cosa no tengo? Amor. ¿Qué soy? ¿Qué vengo a hacer? Metal que resuena. Metal que resuena. Entonces toda la ley se resume. ¿En qué se resume toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no tenemos que mordernos, dice aquí, ¿no? No tenemos que ni mordernos ni comernos los unos a los otros, sino que tenemos que amarnos los unos a los otros.
Ahora, hermanos, esto es un caminar. Por eso es que hablamos de la vida cristiana, ¿no? La exposición práctica. La vida cristiana no es fácil, no, no es fácil. ¿Mm? No es sencillo, no es por eso, no es para cualquiera, es para valientes, es para esforzados, ¿no? Es para gente que ha decidido en verdad seguir al Señor. Por eso es que la gente muchas veces dice, no, si yo voy a la iglesia es ya tengo que cambiar porque no puedo seguir así. Y es complicado. ¿Por qué? Porque tiene algún vicio, alguna situación, algún engañito por ahí, algún mal negocio. Entonces, por eso muchos no vienen, ¿no? No se convierten por esa situación. Es difícil ser cristiano. Y del 16 al 26, el espíritu contra la carne. A ver, ¿alguien lo puede leer? Ya lo último, 16 al 26. Rapidito. 16 al 26. El espíritu contra la carne. 16 al 26. Si no hay nadie, yo lo leo. Ya, hermana Isma, léalo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quierais. Pero si, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Mire, la situación, carne, espíritu. Si yo obedezco al espíritu, ¿qué sucede conmigo? No voy a satisfacer los deseos de la carne y la viceversa también, ¿no? Si yo obedezco a mi carne, no voy a obedecer a las órdenes del espíritu. Entonces, esta posición hay en todos. Esta oposición es una lucha de que todos tenemos. Por eso es que tenemos que decidir vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Cristo, en el poder de ¿qué? ¿Quién nos da el poder? Su Espíritu Santo. No estamos solos en esta lucha, hermanos. ¿Ya? Y esto tenemos que enseñar en las iglesias también. Cuando usted enseñe, cuando usted tenga la oportunidad, hay que enseñar a la iglesia de que no estamos solos en esta lucha, en esta pelea, en esta guerra espiritual, como se dice, ¿no? Porque hay esa oposición. ¿Ya? Las obras de la carne, mire, 19, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Con qué está relacionado? Con el placer sexual. Miren, subraya ahí, anote ahí en su texto. Está relacionado en el placer sexual, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ya hemos dicho la lascivia, ¿no? Es ese pecado desenfrenado de estar siempre con la mente, con nuestros pensamientos, con nuestras imágenes, siempre con la situación del sexo opuesto, ¿no? Eso es lascivia. Luego lo que sigue,
Dos pecados van directamente relacionados contra Dios. Por ejemplo, idolatría y hechicería, ¿no? La idolatría y la hechicería. La idolatría alude a qué? A una adoración a algo o a alguien. Recordemos que si cualquier situación que ocupe el primer lugar de Dios, ¿en qué se convierte ya? ¿Qué es ya? Idolatría. Ya es idolatría. Y esto puede ser una persona, mi novio, mi cortejo, mi esposo, mi hijo, mi hija, la tele, la cancha, la novela, cualquier situación que ocupe el primer lugar de Dios ya se convierte en idolatría. Ahora, la hechicería, ¿en qué está relacionado? Con la brujería y la magia. Brujería y magia. ¿Mm? Lo que hoy en día, mañana seguramente van a estar haciendo muchos, ¿no? Por el 1 de mayo. ¿Qué hacen? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Hacen brujerías. Y cuando hablamos de brujería, no hablamos solamente de ir al brujo, ¿no? Hablo de cositas así, le tiro a la Pachamama. ¿Y qué estoy haciendo ya? Ya es hechicería ya. ¿Mm? Hay cristianos que cuando se le enferma un hijo, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A esos que hacen a saumerios, humeríos, digamos. ¿Y qué le están metiendo ya? ¿Qué hace ahí el brujo, el hechicero? Mete maldiciones a espíritus inmundos. Este problema, hermano, mire, desde el principio de la iglesia. No es que sucede en nuestras culturas nomás. Es desde siempre. Por eso Pablo dice aquí, brujería, hechicería, ¿no? Idolatría, hechicería. Luego vienen los otros pecados, enemistades. ¿Y esto con quiénes va? Pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Esto con qué va? Con las otras personas, con mi prójimo, ¿no? No es que me peleo yo y me golpeo conmigo mismo, pleito, digamos, ¿no? Hay situaciones sí que yo me enojo conmigo mismo, pero el pleito está más relacionado con el otro, con el prójimo, con mi amigo, con mi vecino. Entonces, esta parte de enemistades hasta lo último está relacionado con el otro. Mire, para que usted lo aprenda bien, ¿no? El bosquejito. Pecados que va conmigo. Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Pecados que va contra Dios. Idolatría, hechicería. Pecados que van contra mis vecinos, mis amigos. Enemistades, pleitos, ceros, hilas, contiendas, disensiones, herejías, envidias y hasta el final. ¿No? Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es? A ver, 2 puntos que lo dice bien. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso son. Ya. Ahora, mire, no habla de los frutos del Espíritu. Habla de qué término, singular o plural. Singular. Ya. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el primero? Amor. Amor. ¿Por qué está amor primero? Porque el amor es lo máximo, engloba todo. ¿Mm? Porque si yo tengo amor, ¿qué viene? Voy a tener paciencia. Si yo tengo amor, ¿qué voy a tener? Voy a tener gozo. Si yo tengo amor, ¿qué voy a tener? Fe. Si yo tengo amor, ¿qué voy a tener? Voy a ser bondadoso porque irradia el amor. El amor es bondadoso, es misericordioso. Entonces, el fruto del Espíritu es amor.
que ese amor se refleja en lo que en las siguientes situaciones: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿cuál es el principal, lo que nos habla aquí? Amor. ¿Mm? Amor. Ahora, según el griego, hay distintas clases de amor, ¿no? Está el amor eros, está el amor filial y está el amor, ¿cuál es el último amor? Fraternal. Fraternal. Y está el otro amor, ¿cuál es el que tuvo Cristo Ágape. Jesús por nosotros? Ágape. Eso, muy bien, el amor ágape. Entonces, cuando englobamos a la palabra amor, lo englobamos en todas las situaciones de la vida, todo, todo. Por eso es el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Luego vienen las otras virtudes, situaciones que se ven, pero porque yo tengo amor. ¿Sí? Porque yo tengo amor. Ahora, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque tengo amor. ¿Ya? Tengo amor. Y en esas situaciones está la bondad, no peleo. Está la templanza, ¿no? Me mantengo firme, me mantengo ahí, sereno, como se dice. Tengo fe, tengo amor. Entonces, de ahí parte. Pero es, es viviendo ¿en qué? En el Espíritu. ¿Ya? Mansedumbre y amor espirituales, lo último, el 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí está, ¿no? El amor espiritual. ¿Y a quién amonesta Pablo aquí? ¿A quién está amonestando? ¿A quién está amonestando? A los que se creen que. A los que se vanaglorian. Ajá, los que se vanaglorian porque se creen muy espirituales. Pablo le dice, si ustedes se creen espirituales, ¿qué tienen que hacer con el hermanito débil? ¿Qué hay que hacer con el hermanito débil, con el hermanito que ha pecado, con el hermanito que está ahí, arrastra caminando la fe? ¿Qué hay que hacer? Restaurarle. Restaurarle, dice, restauren. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer los que somos espirituales o maduros con los demás? Restaurar. Restaurar. Pero con amor, ¿no? Con amor. Ayer vino una familia aquí a la iglesia. Hace 3 años se fueron. Y yo como pastor pude haber dicho, ¿qué hacen aquí? Yo ya no soy su pastor. Ustedes se fueron a otra iglesia. Ustedes me abandonaron. ¿Pero qué hice? Los restauré, los escuché, oré. Pero porque uno entiende, ¿no? Somos maduros, vivimos en el espíritu, estamos ahí. Y ese hermanito que viene mal, que viene caído, que viene dolido, hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. Esa es la situación de vivir en amor espiritual. Versículos 6 al 10, las dádivas del cristiano. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, ¿qué tenemos que hacer con los que nos enseñan? Versículo 6. ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué significa haga partícipe de toda cosa buena? ¿Qué significa? A ver, ¿qué entiende usted por eso? Que lo honremos, Que lo honremos. ¿Y cómo es honrar? Gracias porque me enseñaste. ¿O cómo es el honrar? mm, tomarlo en cuenta cuando pasa algo bueno en su vida, como también cuando pasa algo malo, ¿no? Siempre llamamos a nuestros líderes que nos restauran y a veces en las cosas malas siempre estamos ahí para contarle y a veces cuando hay logros, digamos un cumpleaños, una fiesta o una comunión, ¿no? Ni siquiera los tomamos en cuenta ni los llamamos para que sean partícipes. Ujú. Tenemos que tomarlos en cuenta nuestros maestros, nuestros pastores, los que nos enseñan, los que nos instruyen. Ah, pero es obligación del pastor, para eso Dios lo llamó. Así dice aquí, versículo 6. Ah, así dice, no. ¿Cuántas veces el pastor está enfermo y nadie lo visita? Ah, pero es el pastor. Seguro se enfermó porque está en pecado. Seguro se enfermó porque algo hizo. Hombre, hay gente así, ¿eh? Qué terrible. ¿Mm? No, pero el pastor no me llama, pero hay cuánta gente ahí en la iglesia a veces. 30, 40. Y solo está el pastor y su esposa. ¿Pero cuándo lo han visitado al pastor? ¿Cuándo han dicho, a ver, iremos y le llevaremos un canastoncito al pastor? A ver, iremos y haremos ahí el churrasquito con él. O lo llevaré a comer algo a mi pastor que me enseña, que está conmigo, que me instruye. Lo llevaré. ¿Mm? Ah, le daré, tal vez, no sé si está pasando algo, puede tener alguna necesidad. Le daré para su pasaje 20 bolivianos, 50 para que siga viniéndonos a enseñar. Nada. Nada a veces. ¿Mm? Entonces, aquí Pablo dice, el sostén de los maestros, háganlo partícipe ustedes, hermanos, a sus maestros. Y para nosotros también hoy en día. ¿Ya? El que siembra, ¿qué espera? Si yo siembro papa, ¿qué espero? Papa, pues, ¿no? No voy a esperar uva. Si yo siembro pecado, ¿qué voy a cosechar? Pues? Maldiciones, tristeza, llanto, dolores. Pero si yo siembro el bien, ¿qué voy a cosechar? El bien. No nos cansemos de hacer el bien, hermano. No nos cansemos. ¿Sí? Y seguramente cada uno de ustedes puede en su momento, en su tiempo, hacer buenas obras, dedicarse al ministerio, ayudar. Y a veces es como que el ministerio, los que estamos en el pastorado, es ingrato, ¿eh? Es muy ingrato. Porque a veces estamos 10, 15 años y no hemos subido en ninguna situación material, económica, social, nada, estamos ahí porque es ingrato el ministerio. Uno enfermo la pasa solo, ¿no? Uno que llega algo, que fin de año, todos festejan, todos viajan, todos están de vacaciones y el pastor, ¿qué hace? Sigue en la iglesia, sigue en la iglesia. No hay, ¿no? Entonces, pero no nos cansemos. No nos cansemos. Entonces ustedes cuando empiecen a trabajar, cuando empiecen a ayudar, síganlo haciendo. Porque si hacemos el bien, ¿qué vamos a cegar? El bien también. Sí, y a su tiempo Dios nos va a recompensar. Capítulo 11, ya para terminar, versículo 11. Mirad
con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ustedes saben, deben conectar los conocimientos. Pablo, ¿qué problema tenía? ¿Qué enfermedad tenía? De la vista, ¿no? Entonces, cuando uno tiene problema de la vista, ¿será que puede escribir? ¿Escribe uno cuando está mal del ojo? Puede, pero le llegaría cansancio. Claro, o- es difícil, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 11 aquí? ¿Qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Quién está firmando esa parte entonces ahí? Pablo. Pablo le está diciendo, como ya les dijo, ustedes saben que yo llegué a ustedes con enfermedad, con problemas de salud, con problemas de mi vista, que ustedes mismos me quisieron dar sus propios ojos. Y ahora con todo lo que ustedes están pasando, le dice Pablo, con todas las burreras que ustedes están mandando, con todo lo necio que ustedes son, con todo lo carnal que ustedes están siendo porque quieren volver a la ley, yo, Pablo, con todo ese problema que ustedes conocen, les estoy escribiendo, aunque son grandes estas letras, de mi propia mano. Porque cómo es la situación de Pablo ante sus hijos, ante esta gente espiritual que él los ha ganado. ¿Cómo está sintiendo al verse que ellos están deslizando de la gracia de la fe? Como dolores de parto. ¿Y cómo es un dolor de parto? Terrible. Terrible, terrible, terrible dolor. Entonces Pablo al finalizar la carta les dice, yo con todo lo que ustedes saben y me conocen, estoy firmando esto. Lo estoy escribiendo. Para que ustedes sepan mi gran amor, mi gran afecto, mi gran dolor también que estoy sintiendo por causa de ustedes. Y el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Qué acusación, ¿no? Pablo aquí da una acusación sin rodeos. Mire, sin rodeos, sin pelos en la lengua. Esa gente ni guarda la ley, pero son circuncidados y los quieren a ustedes circuncidar, pero no guardan la ley. Porque ellos, ¿qué quieren tener? ¿Qué quieren hacer? ¿De qué se quieren sentir bien? De que están bien según la circuncisión, haciéndose el debido proceso de lo que todos se han hecho. No, no caigan en eso, le dice Pablo. Y versículo 14 al 16, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cómo te has sentido de allá? ¿La gloria para quién es? ¿Para quién es toda gloria, dice Pablo? Para Cristo, Jesús. porque ni la ley, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale nada, sino en Cristo, como dice Corintios, somos una nueva creación. Y para terminar, 16 y 17, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mire, ¿qué marcas llevamos? ¿Qué marcas tenemos? Mire, qué interesante, Pablo, ¿no? Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. ¿Qué estaban queriendo hacer los judaizantes? ¿Qué marca les querían poner? La esclavitud. La esclavitud. ¿En qué situación? La circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? El corte, ¿no? El corte. La, la, la costumbre de a los 8 días sacarle el prepucio a los niños y hacerle la
circuncisión. Qué sabio Pablo, ¿no? Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. No las marcas de la carne, no las marcas de la ley, no las marcas de las obras, sino las de Cristo Jesús. Entonces, también para nosotros, ¿qué marcas estamos llevando? ¿Qué marcas tenemos hoy en día en nuestras vidas? Las de las carne, las de la ley o las marcas de Cristo Jesús. ¿Cuál es la marca de Cristo Jesús? El amor, ¿no? Entonces, hemos terminado.